A Salavina fui en un sueño angelical y ese angelito vi en un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Campo Industria. Teníamos una idea para hacer el programa que la vamos a respetar, ¿no? Porque tenemos una nota con un productor argentino de apellido Basser que está en Israel, que trabaja en la lechería, en un tambo, en un kibutz, en Nimir, muy cerca de la Franja de Gaza, en la frontera con Palestina, solamente 2 kilómetros, y reciben, bueno, misiles prácticamente todos los días. 2.300 misiles han caído en Israel, en una guerra de nunca acabar. Bueno, tenemos el testimonio de este argentino que es de Capital Federal, que nos va a explicar cómo es vivir y también cómo es producir en Israel, porque aprovechamos la situación, digamos la comunicación, para que nos cuente cómo están produciendo. Eso por un lado. Por el otro lado también, bueno, Juan Diego Echevere es un productor, ex presidente de la Cámara Empresarial de Entre Ríos, quien nos habla un poco de la producción y de su candidatura en Sociedad Rural Argentina. También hablamos con Matías Martiarena, la no emergencia agropecuaria para el sur entrerriano, cuando, bueno, realmente esta zona de nuestra provincia ha sido duramente castigada por la sequía, tanto en la agricultura como en la ganadería, porque llovieron 200 milímetros, llovieron soluciones. No, nada que ver. Suena excusa esto por parte del gobierno de la provincia de Entre Ríos. La emergencia está, el productor está desfinanciado, no tiene un mango, debe mucho dinero, en fin, pasando por una situación realmente acuciante. Y ahora se le suma esto del cierre de las exportaciones cárnicas anunciada el lunes por la noche por el gobierno nacional, lo que ha desatado una ola de críticas de todo el gremialismo rural, de los productores, en definitiva del sector. Nosotros tenemos también algunos audios para escuchar, para saber qué es lo que piensa precisamente el ruralismo entrerriano. Audios cortos, breves, que hacen referencia precisamente. Algo que preocupa es el cierre de tambos, la liquidación de planteles, precisamente lecheros en la provincia y en el país, pero más concretamente en la provincia y más concretamente aquí en el sur entrerriano. Así que tenemos muchísimo material, seguramente nos vamos a pasar un poquito de la hora para compartir con todos ustedes, material que ya comenzamos. Primero con Marcelo Basser, este productor argentino que está en Israel. Tengo 63 años, vivo en un kibutz, una granja comunitaria. Después, si quieren, podemos explicar qué es. Sí. Una granja comunitaria en el sur del país. Nosotros vivimos el kibutz queda a 2 kilómetros de la Franja con Gaza. Tengo 3 hijos, casado. Trabajo en el tambo desde año 82. Por ahí, por los años 2000 y pico, empecé a trabajar como gerente de ventas para una compañía SCR, compañía que trabaja también en Argentina. Yo fui quien creó toda la red de SCR para toda Sudamérica, desde México hasta Argentina. Creo que hay mucha gente en Argentina que me conoce. Hace ya 5 o 6 años que dejé SCR para pasar a ser consultor de proyectos. Uno de los proyectos que hice en Argentina, dentro de mis primeros proyectos, fue el proyecto del Grupo Chavasa. Imagino que la gente debe conocer, el estabulado, quien en verdad puede decir que fueron de aquellos que confiaron en lo que yo hablaba mucho, pero aparentemente fui un adelantado para la época. Jorge Monge puede hablar un poquito de mí. Estuvimos juntos muchas veces. Cuando él recién estaba en sus comienzos, yo estaba por ahí tratando de meter el tema del confinado. Y tengo un proyecto muy grande en Brasil. Pueden entrar en la página mía, página de Facebook, o en la página de la empresa. Tengo una empresa que se llama MW Consulting.
y ahí tengo las cosas que hace en Panamá, en Colombia, en muchos lados como consultor. Bueno, a partir de febrero del año pasado, con el asunto del corona, dejé de viajar. El proyecto en Brasil, un proyecto muy grande, una cooperativa de 1.100 tambos, todavía continúa, que se está haciendo paulatinamente, están pasando a hacer confinamientos. Así que bueno, soy el gerente del tambo desde el año, hace muchos años, ya más de 20 años que soy el gerente del tambo aquí en Israel. Y bueno, eso es un poquito así mi historia rápidamente, muy rápidamente. Está bien. Bueno, Israel vive en días realmente agitados, con la llegada de miles, dicen, ¿no?, de misiles desde Palestina. ¿Qué me puede decir al respecto? Creo que es importante saber o explicar un poquito, no quiero hacer mucho hablar sobre esto, pero digamos que explicar un poquito cómo comenzó, porque la gente pregunta cómo es esto, que hace cosa una semana y media, por una razón interna de Israel, el Hamas, que está en Gaza, exacto, decide bombardear con 3 misiles la ciudad de Jerusalén, cosa que hasta ese momento nunca había pasado, hasta ese momento. Israel, la capital de Jerusalén, la capital de Israel, por supuesto, como alguien dijo, si alguien hubiera tirado una bomba a Washington, a ver si Estados Unidos se hubiera quedado tranquilo, ¿no? Digamos. Israel responde a los misiles en Gaza, y de ahí, por supuesto, como todo y como todas estas cosas, una cosa lleva a la otra. Llegamos hoy ya 8 días de este conflicto, por llamarlo de alguna manera, que nosotros hemos recibido del Hamas un poco más de 2.000 y pico de 2.300, una cosa así, de misiles, que en su mayoría caen en esta zona, pero el 70% de Israel ya recibió en esta vuelta misiles del Hamas, mientras que Israel, por supuesto, tampoco no se ha quedado con las manos cruzadas y ha hecho un bombardeo muy amplio, muy amplio, destruyendo varias partes de Gaza, a decir la verdad. Ha hecho un trabajo que para mí es fundamental, ha destruido todos los túneles de guerra que tenía abajo de la ciudad, decenas de kilómetros por abajo de la ciudad. Y bueno, y esperamos, yo por mi parte espero que esto se termine muy pronto, por el bien de todos, no por el bien solamente de los israelíes, sino por el bien también de la gente de Gaza. Creo que lo que hacen los políticos lo pagan habitualmente el pueblo, y lamentablemente el pueblo no tiene la culpa. Ninguno de ellos, como israelíes o palestinos, yo estoy convencido que no buscan la guerra. Claro. Convencido. Quieren vivir en paz, como vivo yo. Claro, hay que aclarar, yo dije de Palestina, pero en este caso vienen desde Palestina, pero es una organización terrorista, hay que aclararlo. Exactamente, y por eso digo que la gente ahí quiere vivir en paz, la gente trabajaba en Israel. Yo te puedo contar, yo viví en Israel desde el año 76, hace muchísimos años, era un pibe cuando vine, y empecé en aquel momento a trabajar en el tambo, y la gente venía aquí a trabajar, y trabajaba con nosotros, y comíamos juntos. Yo he ido a Gaza en su momento, antes, te hablo de esto hace más de 50 años, más de 40 años, he ido a Gaza y he estado ahí con gente, con amigos, gente conocida o amigos, gente conocida, he ido ahí y tomado con ellos en bares, ahí en la playa, café con ellos, no jodamos. O sea que yo te puedo decir lo que es la gente esa venía a trabajar, aquí ha estado en mi casa trabajando, y bueno, y por eso digo que no es un tema de los palestinos, no es un tema del pueblo, no es un tema del pueblo, yo estoy convencido de eso. Convencido. Bien, usted tiene un tambo. ¿Cómo es trabajar bajo los misiles? O bajo las bombas, como se lo quiera llamar, ¿no? En este caso son misiles, pero son bombas en definitiva. Wow, bueno, es una pregunta... es la pregunta. Es la pregunta bombástica, para decirlo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo pasé también la guerra anterior, que fue en el 2014. Hay gente que sabe eso, estoy en contacto conmigo. Cayó un misil... En donde yo vivo, como si fuera un pueblito muy chiquito, donde hay unas 250 familias, unas 500 personas. La vez pasada cayeron adentro del kibutz, cayeron 180 misiles, ¿ok? Que es una barbaridad. 180 misiles. 180 misiles en 51 días. Ay. Uno de los misiles, 4 días antes que haya un acuerdo de paz,
cayó en el tambo. Yo todas las tardes iba al tambo para ver que la gente que ordeña, porque no puedo estar 24 horas en el tambo, la gente que ordeña esté bien, que no había ningún problema, que no era... Y estaba ahí hablando con uno de los operarios, y en ese momento escucho el silbido, ni siquiera escuché la sirena, y le digo, vamos, tirémonos ahí. Nos tiramos ahí a una pared, cayó un misil, mató en el momento a 8 vacas, y unas 40 y pico, 46, 44, no recuerdo exactamente, fueron heridas, todas de primera lactancia, y todas tuvieron que ser sacrificadas. Esa fue hace 4 años atrás. Durante estos 4 años hemos tenido aquí lo que se llama lluvia, o sea, o goteo, por decirlo de alguna manera, en donde siguieron tirando, los del Hamas, siguieron tirando durante todo el tiempo, no como ahora, misiles esporádicamente. Y a veces era 1 por semana y a veces era 2 o 3 por semana, a veces 1 por 3 semanas, depende de la época. Pero esta vez cuando tiraron a Gaza, tiraron a Jerusalén el primer misil, creo que ahí fue lo que se dice aquí, ¿no? la gota que rebalsó el vaso. Tú preguntaste cómo es trabajar y a eso voy a dar la respuesta, discúlpame. No, por favor. Y en verdad es muy complicado. Primero porque tú le tienes que pedir a alguien que no es el tambo de él, que venga a trabajar bajo fuego. Literalmente. Sí, literalmente. Uh-huh. Y entonces ellos vienen a trabajar bajo fuego. Yo les ofrezco a ellos que pueden trabajar con el casco y con el chaleco, un chaleco antiesquirlas, pero no quieren, trabajan sin. Y como por suerte tenemos acá una alarma que nos avisa dónde va a caer el próximo misil. O sea, si de Asa nos tiran un misil, te dice aproximadamente en qué lugar va a caer. Te dice el pueblo o la región. Ajá. Entonces, si es en tu región, vas y buscas el refugio. Que, bueno, tú sabes muy bien que me han tomado una nota hace unos días. Sí. Y ahí justo salió la alarma, ¿no? No fue preparado, por supuesto que no. Y entonces los chicos, cuando están ordeñando, al lado de la ordeña hay una especie de búnker. Uh-huh. Dejan todo. La orden es dejar todo. No importa lo que están haciendo, soltás todo y corres al búnker. El problema que tenemos en la zona nuestra, que estamos tan cerca de Gaza, que tenemos 15 segundos para llegar al búnker. Nada. Y pensá que entre que vos estás haciendo algo y dejás de hacer algo y corres, se te fueron 2 o 3 segundos. De la verdad. Sí. Ahora pregunto yo, están en la fosa, como le decimos habitualmente, están ordeñando, ¿no? Sí. ¿Está cerca de ahí, digamos, el búnker para llegar? Porque tenés que salir de la fosa. Si estás yo tengo una doble 16 de fibra de pescado, y si estás en la punta tenés, ¿cuánto? 30 metros de llegar al búnker. Sí. Si estás en el medio, estás en el costado, tenés menos de 10 metros reales, porque está hice una puerta especial para que esté justo frente a la salida. Claro. Es una salida. Claro, para que esté lo más cerca posible. Yo dije fosa porque uno está acostumbrado aquí todavía que se ordeñe mucho en fosa, pero también está el sistema calecita, hay muchos sistemas, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es acá tenemos el piso al mismo nivel, ¿no? Es una fosa, pero el piso a nivel de entrada. Entonces perfecto. No hay que subir o bajar, corres. Directamente, no existe la fosa como tal que tiene que bajar de nivel, digamos. Exactamente, piso derecho. Perfecto. ¿Y triple ordeñe tiene? Triple ordeñe, si lo ordeñamos 3 veces por día. Ahora, como está la época, siempre nos ordeñan 2 personas, y como está la época, pedir refuerzos a gente, y entonces están ordeñando 3 personas por ordeño para hacer la ordeña más rápido y que estén menos tiempo en la lechería trabajando. ¿Cuántas vacas tiene ordeñe? Hoy tenemos 370 vacas en ordeñe y unas 400 vacas en total. ¿Y cuánto le lleva cada ordeñe? Cuando son 2 personas, alrededor de las 4 horas aproximadamente. Y cuando son 3, bueno, pueden bajar hasta casi 40 minutos, una cosa así. ¿Qué rinde tiene? Inclusive, digo más, cuando es un día como hoy, que fue un día muy complicado aquí, le digo a los chicos, hoy lavar rápido, no con jabón y no con esto, y a la casa, chau, no los quiero ver. O sea, todo depende de cómo está la situación, porque para mí es más importante la vida de ellos que sacar ordeñando una vaca, ¿no? Está bien. ¿Qué promedio me dijo que tenía?
entre 37,5 y 38 litros aproximadamente ahora que empezó el calor y bueno, estamos pasando una época de calor en este momento. Estamos al revés que ustedes están terminando el verano y nosotros estamos empezando el verano ya, ¿no? Entonces aquí llega a temperaturas muy altas. La otra vez hubo 2 días tuvimos 42 grados. ¿Sí? Está bien. ¿Es confinamiento que trabajan, no? ¿O semi-confinamiento? Todo confinamiento. Israel es 100% de confinamiento, todo. 100%. Está bien. Todo Israel. ¿Y cómo han sido estos días, digo, no? ¿Les ha tocado, cuando suenan las alarmas, los chicos o los operarios o los empleados, no sé cómo se los denomina en Israel? Operarios. ¿Qué tareas cumplen? Porque está aquel que tiene que darle de comer a los animales, que anda con la tolva, con el mixer, está el que precisamente está ordeñando, hay otro que está preparando el alimento. ¿Cómo es la tarea? Mira, nosotros tenemos un mixer autopropulsado de 19 metros cúbicos, alemán, y bueno, y él tiene la orden, la aplicación, también una aplicación del teléfono que te avisa que un misil va a caer en donde vos estás o en la zona que estás. Entonces, en el momento que suena en el tractor, en el mixer, digamos así, sobre la máquina, inmediatamente, no importa lo que está haciendo, se baja y se tira al piso, se cubre la cabeza con las manos, los codos, las manos utilizás para cubrir los oídos porque si no después te queda el zumbido. Exacto. Y con la parte de esta parte de la mano cubrís la parte de la cabeza por si hay una esquirla y bueno, y esperamos que no pase nada. Ese es el que trabaja en el mixer. Los demás también, donde estén, saben que si están lejos de los búnker, tenemos 2 o 3 búnker, si llegan al búnker, corran al búnker. Si no, tírense al piso, pónganse las manos en la cabeza y esperen a que pase. ¿Usted está en un búnker ahora? Yo estoy en el búnker de mi casa, sí, el búnker de mi casa. ¿Usted vive con su familia? ¿Cómo está? Bueno, yo vivo con mi mujer, mis hijos, tengo un hijo que es nutricionista, animales, vive en una ciudad cerca de Tel Aviv. Mi hija trabaja en un hospital de animales también, también ahí en el centro del país, y tengo una hija que está aquí a unos 15 kilómetros, aquí más al sur. O sea, ¿se vive con mucha angustia? ¿Se puede acostumbrar uno a esto? Alguien dijo alguna vez que la zona donde vivimos nosotros es 97% paraíso y 3% como diciendo vive el diablo, el infierno. El infierno, exacto. En este momento estamos en el 3% de infierno. Está bien. Pero digamos que es una zona que siempre está latente un conflicto bélico. Sí, digamos que sí. Sí, los últimos años sí. Sí. Bueno, ¿y cómo sigue esta historia? Pero, ¿sabes? No es constante, quiero que entiendan. No es una cosa que decís, vivo pensando que me va a caer una bomba. No es verdad. Claro, pero ahora sí. No puedes vivir. En este momento, esta semana, estos 8 días, yo salgo a tirar la basura. A ver si me entienden. A tirar basura, tengo el tacho acá. Esto como si fuera, para que es una idea, como si fuera un country, las casitas, no hay edificios, ¿no? Y el tacho está a 20 metros. Sí. Hay tacho por otro lado. Sí. Yo saco la basura de mi casa y voy al tacho y digo, ok, si me agarra ahora la alarma, porque hay una alarma que suena en todo el kibutz. Exacto. Y digo, bueno, ¿a dónde me tiro o dónde corro? Ese es el momento, en estos momentos que hay ahora esta situación, así pensamos todos. Y si tengo que viajar, ¿por dónde voy a viajar para tener menos posibilidad de que tenga que encontrarme con algún misil en el camino? Cuando sacan la leche, ¿cómo hacen? Porque tiene que venir el camión a retirarla. ¿Cómo el camión viene todos los días a sacar la leche. Y el inseminador, tenemos un inseminador externo, viene todos los días a inseminar las vacas. ¿Cuánto es el ordeñe diario en total? En litros me refiero. Hoy estamos haciendo arriba de los 13.500 litros, una cosa así aproximadamente. ¿Diarios? Diarios, sí. Es muchísimo. Es altísimo, ¿no? Bueno, es lo que hacemos, qué sé yo. Para Israel es una cosa normal. Conozco muy bien los resultados argentinos y sé que es muy alto. Pero aquí en Israel son quizás muy poquito por arriba de la norma. Pero sí, es lo que se trabaja aquí. ¿Y en qué superficie trabajan? Más allá de que es confinamiento. No, lo que pasa es que las superficies, nosotros acá trabajamos en un sistema distinto, que es lo que, bueno, hicimos un poco lo de Chavasa.
20 metros por vaca o 25 metros por vaca, depende del confinamiento. Y después en Israel hay que entender que el 100% de los granos que los animales comen, 100%, son importados. Todo importado. 100%. Todo importado. Los granos, Sí. filo y heno o paja, hecho en Israel, por supuesto. Entonces, las cantidades de territorio que podés llegar a utilizar son muy pocas, en verdad. Sí, está bien. Porque acá lo único que se hace es, en especial, se hace mucho silo de trigo. Yo este año hice 2.300 toneladas húmedas de trigo, y a mitad de año hice 300 toneladas de maíz de silo, y ahora hace 3 meses atrás metí 750 toneladas de heno de trigo. Qué bárbaro. ¿No han tenido que sufrir ninguna desgracia, ninguna persona herida, digo, por estos ataques? ¿En la zona? Hace 4 años sí, 4 años sí, murieron 2 personas del kibutz, amigos míos, gente que había caído un misil y si entra el que quiera, va a notar Nirim en el WhatsApp, en el internet, en el Google, y va a ver ahí una película que se filmó 2 días después, y justo el 2 días después fue cuando fue el alto el fuego, y estaban filmando lo que había pasado en mi tambo, y en ese mismo momento murieron 2 amigos míos, y varios resultaron heridos, uno perdió las 2 piernas. Bueno, no fue fácil para nadie. Es muy fuerte. Sí, sí. ¿Cómo ve la Argentina desde Israel? Hace mucho que se fue, en el 76 me dijo. Sí, me fui en el 76, estuve después varios años viviendo en Argentina, me fui de Israel por un tiempo, estuve viviendo en Argentina, después volví de vuelta a Israel y bueno, por segunda vez empecé a ser el gerente, les conté, hace 20 y pico de años que soy gerente del tambo. Pero la primera vez era un pibe, tenía 20 y pico de años y ya era gerente del tambo. Después me fui del país por razones personales y volví a la Argentina. Mira, yo tengo hermanos en Argentina y es un país que quiero mucho. Yo me fui después cuando estaba estudiando 2º año de medicina y me fui a Argentina, un poco por la situación, un poco porque era un pibe y buscaba vivir en un kibutz, una granja comunitaria, agricultura, una serie de cosas, no importa. Pero creo que Argentina está pasando un momento por años, ya muchos años muy difíciles. Y compañía SRL, remates, haciendas e inmobiliaria, remates periódicos en la sociedad rural, desde 1945, seriedad y solidez. Rivadavia 1065, teléfono 413700, Daroca y compañía SRL. AMG, Agro Marcelo Gómez, maquinarias agrícolas y viales. Llanos Sueiro 3026, acceso sur de la ciudad de Gualeguaychú. Teléfonos 03446 1564 3239 1552 2393. Representante oficial de Crucianelis, Stari, Farcan, Lioto, G-Metal, Cira, Agromex, TSF, Gergolet, Agrícola, Famer, Mecano Ganadera, Gian Antoni y Gentili. Agro Marcelo Gómez, AMG. Comerci Agro, concesionario oficial, Mainero, Jacto, Jomel, Aglider, Grosspal, LS Tractor, Altina, maquinaria agrícola y vial, agricultura de precisión, servicio postventa, ruta 14 kilómetros 56, teléfono 013 446 15 58 32 08, Comerci Agro. Estación de servicio Gualeguaychú Combustibles, en distribución para el campo y la industria. Contamos con una unidad de reparto especialmente equipada. Además, les ofrecemos lubricantes, filtros, baterías. Gualeguaychú Combustibles, más de 15 años comprometidos con la calidad del producto. Señor productor, recuerde que lo llevamos a su campo sin cargo.
Aceptamos todas las tarjetas para el agro. Estación de servicio Gualeguaychú Combustible. Los esperamos en Puerto Argentino 1299, a una cuadra de Avenida Primera Junta y Ruta 136. Comuníquese al teléfono 03446-435-056 y 428-563. Gualeguaychú Combustible. Bagio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta, calman la sed, disfrútalas en familia. Bagio Fresh. Ahora también en botellas de 1,25 litros y medio litro en boca ancha. Son ricas, cremosas y divertidas las leches chocolatadas. Lacte Bagio. Alimentos balanceados Granazo. Innovación en nutrición para la mejor productividad de tus rodeos. Alimentos balanceados, concentrados y bloques proteicos. Suplementos minerales y premix. Con sus líneas para vacunos, ovinos, equinos, porcinos y división avícola. Alimentos balanceados Granazo. Hace la diferencia. Producido por Unión Cerealera. Ruta 14 y 20 Gualeguaychú. Visítanos en www.granazo.com.ar. Cervecería Artesanal Bohemia, Colombo 935, teléfono 432-411, 422-885. La mejor cerveza artesanal de la ciudad. Pizzas, empanadas, picadas, cervezas, todo en un mismo lugar. Bohemia, Cervecería Artesanal, Colombo 935. El Totito Loco. Artigas 2011, frente a la terminal de ómnibus. Frutería, verdulería y algo más. Producción propia. Precios locos. Atendido por sus propios dueños. Tarjeta alimentar y todas las tarjetas. El Totito Loco. Artigas 2011, frente a la terminal. Sí, lamentablemente no va a salir. La emergencia agropecuaria para la producción de granos no va a salir. Eso fue lo que nos dijo el ministro el otro día. En un análisis totalmente erróneo, la verdad que nos sentimos, si se quiere, un poco defraudados por el ministro, porque en la reunión que tuvimos en los primeros días de marzo en nuestra sede, tuvimos la sensación, todo lo que tuvimos, de que la emergencia salía en brevedad. Tenía el compromiso de que, eso fue un viernes, de que para el martes o miércoles iba a juntar la comisión de emergencia y demás. Bueno, esas cuestiones, nada pasó. Se sentaron a esperar el pronóstico y cayeron, sí, 180 milímetros, pero a la altura en la que estábamos, la realidad es que no solucionó absolutamente nada esta lluvia, solamente una cuestión de, si se quiere, forrajera, que pudo llegar, hasta ahí nomás. Se pudo llegar a aumentar un poco. Se pudieron sembrar los verdeos de invierno, hubo algún movimiento de praderas y demás, pero bueno, ahora la lluvia se cortó y estamos necesitando de vuelta agua, que ya se está empezando a ver una situación crítica. Pero la realidad que entonces ahora no se pudo hacer ninguna solución, midiendo únicamente cuestiones de tema político y de humor social, porque eso fue lo que nos dijo el ministro el otro día, de que habiendo llovido 180 milímetros no podían declarar la emergencia
agropecuaria por sequía. Bueno, la verdad que tuvimos unos cruces porque hacen una medida, si se quiere, errónea de cómo es la situación. Yo recuerdo que en la reunión Lucio Mabel nos dijo de que los cultivos se habían mejorado, y la verdad que no es nada cierto, digamos, porque terminamos con un maíz de promedio de 2.500 kilos, una soja que no llega a los 1.000, y todavía se están trillando algunas, las que se puede llegar a trillar, sojas de segunda. Hay que cuantificar todo lo que no se trille de lo que es tardío, digamos. Yo vi maíces en la zona mía que los picaron y no tienen un solo grano, una planta de 70 centímetros de alto, que lo picaron, ni aquel que tuvo la posibilidad de picarlo. Pero la realidad es que eso no cambió para nada. La lluvia esta, ¿cuál era la situación del cultivo? Pues ya estaban en momento de secarse. Bueno, otra vez los productores fuimos entretenidos. Desde marzo ahora tuvimos una cierta esperanza de que íbamos a tener una emergencia pecuaria que en realidad no sirve para mucho, pero sí un tubo de oxígeno que alguno puede llegar a ocupar o no, pero esta vez no hay absolutamente nada y el productor, como siempre, se la tiene que arreglar como puede. Son cuestiones que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, que generan un malestar muy grande, ¿no es cierto?, y una incredibilidad para cuestiones a seguir. Hay si se quiere, una intención y un ánimo de seguir viendo alguna cuestión crediticia para pequeños productores ganaderos, pero la realidad no es la solución del tema, y bueno, genera muchísimo malestar. Está bien, ¿y qué pasa con la FINA? Porque el productor quedó desfinanciado totalmente. Y hay otra cosa, yo escucho a los periodistas de Buenos Aires por ahí con un grado de desconocimiento que asombra, ¿no? Parece que hablan porque el aire es gratis, y me hago cargo de lo que digo, de los valores de la soja, pero nadie habla de los rindes. Sí, de Buenos Aires y de acá, digamos, no hay que ir muy lejos, porque también tenemos varios personajes. La realidad es que en cuanto a la pérdida de granos y a la suba de los commodities, igualmente la pérdida es ya mayor al 50%, digamos, si cuantificamos todo. O sea que igual estamos en una situación compleja. Para lo que es la FINA, el productor se la tiene que arreglar con el financiamiento que pueda llegar a conseguir, y lamentablemente no es por el banco. Tenemos en este país una bendita norma que dice de que el que tenga más del 5% de la soja guardada no puede acceder a los créditos de, por ejemplo, el 24%, digamos, los otros son inaccesibles, nadie va a sacar un crédito que no pueda pagar. Entonces, por eso decimos de que no hay una financiación acorde, mientras del otro lado te dicen de que sí hay, pero unas tasas elevadísimas. La realidad es que no se puede acceder a eso. Si tenés soja, también tenés incrementos en el descuento de los cheques, pasás del 24 al 32, del 26 al 32. Entonces, tener soja y ser productor en este país parece ser que es sos el culpable de los males económicos de esta situación, cuando la realidad los culpables son los malos manejos. Y a las claras está esto que han tomado ahora del cierre de exportaciones de carne, lo que significa de que esta gente no aprende absolutamente nada. Esto ya lo vivimos, ya pasó del 2008 para adelante, y desde entonces ahora se mataron muchísimos cabezas de animales, no tengo bien 11 millones. 11 millones de cabezas, lo que generó que hoy la carne sí tenga el valor que tenga, por una cuestión de oferta y demanda. En un momento en el que la ganadería venía repuntando en la provincia de Entre Ríos, casi que compite dependiendo del manejo con los cultivos de soja o los cultivos de cereales, y genera muchísimo más mano de obra, un negocio totalmente distinto, y esta gente le mete mano a esa cuestión, que con el argumento de querer cuidar la mesa de los argentinos, y en donde realmente no es la solución del problema, digamos, porque esta cuestión se resuelve mejorando el poder adquisitivo de los consumidores, mejorando la situación de vida de cada uno de ellos, y no metiéndole la mano como le meten a distintas cuestiones como es la carne, digamos. Esto va a generar un impacto negativo muy grande, pues ya lo vivimos aparte, no es que estamos haciendo predicciones, esto pasa así, se cierran las exportaciones, después
el productor no hace más retención de vientres porque no sabes qué carajo vas a hacer, porque tener una vaquilla durante 18 meses dando vuelta en el campo hasta que te pare no es cosa de que se pueda hacer siempre. Bueno, esta cuestión se venía realizando, esta retención de vientres, se venía aumentando el stock de madres y todo, y esto hace de que todo lo que hayamos recuperado de hace 5 años atrás se empiece a retroceder ahora. Nosotros rechazamos del cuajo todo esto y estamos en plena alerta y movilización. Esto no amerita, se hablan de hacer un paro de 30 días en lo que dure la cierre de exportaciones, porque no puede ser de que nos metan siempre la mano en el bolsillo y de que seamos los productores los que tienen que pagar el pato de los malos manejos políticos y nos tengan que seguir metiendo nosotros que no tenemos más para dar, digamos, es la realidad. Hay otra cosa también para ir cerrando, Matías, aquel que tiene una novilla de exportación no tiene que trabajar hasta 3 años aproximadamente, y si se le pasa de peso, ¿cómo hace para mantenerlo? Porque él tenía pensado venderlo para exportación y resulta que tiene que hacerlo en el mercado interno y no sé quién lo va a comprar. Bueno, esas cuestiones son las que no resuelve aparte, un novillo de 3 años pesa casi 500 kilos, 500 y pico kilos, y no es un animal que nosotros comemos. No. Nosotros el paladar argentino no está acostumbrado a comer eso, entonces va. Y además en un momento que se necesitan dólares de todos lados. Claro. Digamos, porque para el gobierno es fácil, a ver, no exporto, le mando a la maquinita, y total después. Pero es una solución de que el mes que viene vamos a tener más inflación y vamos a tener un montón de cuestiones. Son, la verdad, unos cráneos de otro tipo. No les cabe otra definición de que vienen a tratar de querer llegar a juntar un voto más de cara a las elecciones, porque se las ven muy complejas, y toman todas estas medidas, que sin pensar en el futuro, digamos, sin pensar en qué va a pasar de acá a 6 meses. Pero lo vimos a las claras en el 2008. Me acuerdo cuando Alfredo decía de que el lomo lo íbamos a pagar en su momento 500 pesos. Sí. Y lo trataban de loco, y lo estamos pagando mucho más, casi 700 pesos. Entonces la realidad de esta gente es que no entienden cómo funcionan las cosas, de que para poder bajar el valor de la carne, que ofrecer más carne y no tomar estas medidas que hacen un retroceso y que además le quitan dólares que a ellos le sirven. Esto sin duda no hubiese pasado si la soja no hubiese aumentado lo que aumentó. Porque claro, ahora que a la soja que tanto demonizan y todo le dan el yuyito y todas esas cuestiones que es contaminadora y demás, y el gobierno es el principal promotor de sembrar soja. Entonces, que todos estos movimientos ambientalistas que andan y nos tiran a nosotros, que también le vayan a decir al gobierno que se deje de meterle restricciones a las otras economías para que los productores no sembremos soja. Y sin tratar de decirnos a nosotros que somos asesinos, porque ellos son los que también se favorecen de eso. Entraron casi 200.000 millones de dólares en las exportaciones de soja, y como ahora están dulces, hablando en términos criollos, le meten mano a las otras exportaciones sin medir consecuencias de lo que pueda llegar a pasar. Una última pregunta, una respuesta corta. Días pasados estuve en un remate en Ordenarrain, creo que ya lo dije en el programa, y se anunciaba precisamente el remate, lo cual no es ninguna novedad, un nuevo remate, pero en este caso de 2 tambos, ¿sí? de la zona de la aldea San Antonio, que liquidarían sus planteles. Es algo de esto que preocupa y mucho, ¿no?, a todo el mundo, pero particularmente a la Federación Agraria. Ustedes hicieron hincapié en la reunión con el ministro sobre esta situación. Sí, la cuestión lechera viene arrastrando problemas desde hace muchísimo tiempo. Es un proceso que necesita de mucho capital para llegar de capital de trabajo, ¿no es cierto?, y de movimiento de dinero entre lo que son las compras para los insumos de las praderas, para el balanceado de los animales, todo lo que lleva a tener una vaca en orden. Realmente con todos esos costos están dolarizados. Todo lo que es insumo, a ver, la alfalfa viene a precio dólar, el insumo que es el fertilizante, el alimento balanceado está atado al valor de los commodities. Bueno, entonces todo está en una cuestión dolarizada y el precio de la leche está en peso, y hay un desfasaje tan grande en donde uno compra a
valor dólar y vende a un peso que realmente está muy... Si vamos a la ecuación en dólares es totalmente inviable un tambo. Ahora, dependiendo de la medida de cada tambo, están las oportunidades. Digamos, en Argentina hace mucho tiempo pasa de que los tambos reducen, pero los litros de leche suben, y eso habla a las claras de una concentración de los tambos y demás. Yo no tengo nada contra los tambos grandes, creo que pero no la están pasando bien, por lo menos los locales, los que uno conoce, también bien muy ajustados. Sin duda, pero sí hace posible de que puedan llegar a sobrepasar a distinto por el movimiento que tienen. Sí, un productor chico está totalmente fuera del sistema bancario, fuera de todo el sistema. Se le complejiza mucho más y son los que primero colapsan en el sistema. Entonces eso genera que haya toda esta cuestión del remate de tambos chicos y demás. Por ahí el grande tiene, si se quiere, cierta espalda para poder llegar a sobrepasar o tomar oportunidades de, qué sé yo, comprar de vaca barata y poder ponerlas en orden y así sobrepasar. Sin entrar en resquemores con los productores grandes, no tengo absolutamente nada, me parece que está bien que pueden crecer todos. Esto lo hemos transmitido 1000 veces al gobierno, incansablemente. Yo desde que estoy en Relaciones Agrarias esto lo venimos diciendo y a nadie le importa, es la realidad. A ningún gobierno le ha interesado qué pasa con el productor lechero. Basta que los litros de leche en Argentina estén cubiertos, no importa quién lo produzca. Es lamentable esto, pero es la conclusión de muchísimos años de reclamo y de demás cuestiones. Yo creo que vamos llegando a un momento con la lechería, con la agricultura, que te dicen que va a haber emergencia y después no va a haber, y que te tratan de entretener, en el que tenemos que decir basta. Desde las bases y la dirigencia creo que tenemos que hacer una cuestión en donde no nos pueden seguir metiendo más la mano, y que estas cosas no pasen, y que realmente le interese al gobierno en el que esté de turno, que no se trata únicamente de producir litros, digamos, sino se trata de con quién se producen esos litros, que es lo que hemos venido tratando de expresar durante muchísimos años y hasta ahora no se ha podido cumplir. Pero la realidad que debe haber una línea de financiamiento, debe haber un plan acorde de acá a 30 años y cumplamos con esas cosas y no estemos en este ida y vuelta de que te ponga las retenciones, de que te la saca o que te promete la emergencia, que no tenemos un seguro multirriesgo, no tenemos nada. La producción en Argentina está está a la deriva totalmente dependiendo de lo que pase. Digamos, no hay una política agraria que digamos, bueno, necesitamos hacer 20 millones de litros por provincia, digamos, estoy diciendo números que no son los concretos, pero que esas cuestiones se cumplan, digamos, y de que podamos seguir manteniendo todos los productores, que es una asistencia que esté complicado. Bueno, la realidad es que no esas cosas no se cumplen y a los gobiernos de turno lo único que les interesa es sacar la tajada y positivamente, que realmente es muy alta. Matías Martarena, presidente de la filial Gualeguaychú, Federación Agraria, vicedirector a nivel provincia, gracias. Por favor, gracias. Bien, continuamos en esto que es Campo Industria, vamos a hablar vía Zoom, claro está, con Juan Diego Echeverre, un personaje muy conocido precisamente de Gualeguaychú, una familia muy conocida, productor agropecuario, abogado, expresidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, expresidente de NACON, Internacional de Comunicaciones, sede Entre Ríos, actual candidato a director por el Movimiento Compromiso Federal para las elecciones intrainstitucionales de la Sociedad Rural Argentina. Lo dije bien, Juan Diego, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Realmente, bueno, hay que decir que bien, si uno entra en detalle en el contexto en el cual nos toca vivir, es realmente difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a lo nuestro porque todo esto continúa, la producción sigue, y lamentablemente uno que es de acá de Gualeguaychú y que recorre el campo, que hace periodismo a campo, no periodismo desde un escritorio, y no es un palo para nadie, es la realidad, ¿no? Uno va, recorre, anda en las cabañas, en los caminos y demás. Bueno, lamentablemente la emergencia no se dictaminó la emergencia agropecuaria para Gualeguaychú, Isla del Ibicuí, Gualeguay y Concepción del Uruguay, que se vieron severamente afectados. Y según palabra del propio ministro Bailo, en una nota que le hicimos,
dijo que bueno, que habían llegado las lluvias y que esto había atenuado la situación, cosas que a mi criterio no, porque la soja de segunda se perdió, los maíces tardíos se perdieron y no llueve pasto. Me gustaría conocer tu opinión. Bueno, la verdad que llama mucho la atención ese razonamiento o esa afirmación por parte del ministro de la Producción, ¿no? Tiene que conocer perfectamente que una sequía que golpea en un determinado momento del año a cultivos como el maíz, como la soja, como los sorgos o también como las pasturas, cuando hay carencia de lluvia en un lapso determinado de tiempo, bueno, impactan y las pérdidas son seguras, ¿no? Llama la atención que un ministro con la autoridad que tiene no conozca cómo funciona el campo, ¿no es cierto? Y también lo que nos llamó poderosamente la atención fue que se creó un ministerio, que había grandes expectativas de que era una persona que conocía, el ministro Bailo, al sector agropecuario, conocía el funcionamiento, entendíamos nosotros, pero sin embargo, desde que asumió en la cartera de producción no le conocemos una sola medida que sea a favor del productor. En este caso concreto que decís vos, hubo una sequía prolongada en 4 departamentos de nuestra provincia, Islas, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay, en un momento adverso en donde sabemos que la Argentina es el país con mayor, o está entre los países nucleado entre los países con mayor presión tributaria del mundo, y sabemos también que Entre Ríos está entre las provincias de mayor presión tributaria. En un contexto adverso en donde el año 2020 el Ministerio de la Producción impulsó un nuevo aumento impositivo, no solamente de una tasa importante, con este tributo que encabeza la presión tributaria a nivel nacional, sino que agregó el impuesto solidario. O sea que el sector agropecuario es el sector económico de la provincia de Entre Ríos que fue gravado, en forma discriminatoria con respecto a otros sectores. Sin embargo, ante un momento de adversidad, como es lo que pasaron estos 4 departamentos, que las pérdidas están a la vista del propio ministro, que no haya una medida concreta de ayuda al productor, la verdad que no justifica la existencia del ministerio, ¿no es cierto? Lo que se hubiera esperado del ministerio es contar con una medida concreta, una herramienta concreta de ayuda al productor y declarar la emergencia en tiempo y forma, ¿no? ¿No puede o no lo dejan? Porque tengo entendido que el gobernador Bordet, que creo que es otra cosa, que no es Uribarri y la soberbia que lo caracteriza, ¿no? A Uribarri, que fue premiado con una embajada en Israel, ¿no? Bordet no ha recibido, tengo entendido, en 6 años de gestión, los primeros 4 años del primer mandato y estos casi 2 que lleva, a la mesa de enlace, ¿no? A la principal economía si es así, Fabián, si realmente no lo escuchan o no lo dejan al ministro, tendría que renunciar, tendría que dejar lugar a alguien que sí lo escuche el gobernador. Por otro lado, el gobernador también, ¿no es cierto? El principal sector económico, que es el agroindustrial de la provincia, sabemos que en estos 6 años de gestión prácticamente que lleva el gobernador Bordet, no ha atendido nunca a la mesa de enlace, ¿no es cierto? Que es también un punto que no se entiende, ¿no es cierto? Que es el principal sector económico, es uno de los principales que da empleo, el principal actor de la actividad económica de nuestra provincia, que más invierte y sin embargo no se lo escucha, no se lo convoca. Me parece que las autoridades tendrían que tomar un poco de cuenta, ¿no es cierto?, de este tema. Sí, también la Unión Industrial, corregime si lo digo mal, ha emitido comunicados realmente muy duros que hablan, por ejemplo, del estado elefantiásico que es en la nación y que lamentablemente Entre Ríos no es ajeno a nivel provincial, ¿no? De la cantidad de puestos de trabajo, por llamarlo de alguna manera, porque hay muchos ñoquis, me hago cargo de lo que digo, que no van a laburar, que tiene precisamente la provincia de Entre Ríos, en algunos lugares, particularmente en Paraná, y en otros lugares faltan empleados, ¿no? Y el sector privado está realmente preocupado porque no hay medidas, no hay beneficios, no hay nada y se corren serios riesgos, vos estuviste en el Consejo Empresario, con serios riesgos de que muchas empresas cierren las puertas, ¿no? Sí, la verdad que no se entiende que una provincia tan rica en recursos humanos, tan rica en recursos naturales, prácticamente se dan todo tipo de actividades productivas, el arroz, el cítrico, la ganadería, la agricultura, el tambo, la avicultura, la forestación. Es innumerable la cantidad de actividades que hay en nuestra provincia, muy rica, muy diversa, y por otro lado vemos que cada vez nos distanciamos más de provincias como Santa Fe y Córdoba. Acá el empleo en la provincia de Entre Ríos aumenta permanentemente el empleo público y está en una caída constante y permanente en los últimos 30 años el empleo privado.
más con con esta situación de la pandemia, que lo que ha hecho es agravar. Y durante muchos años nos han, digamos, dicho desde el gobierno o desde el oficialismo que la provincia estaba bien administrada, que tenía muchos recursos, que las cuentas estaban muy bien, y nos enteramos en octubre, noviembre del año pasado que la provincia de Entre Ríos no tenía los recursos necesarios para pagar a sus acreedores y entró en default, ¿no es cierto? Fue la primera provincia del país en entrar en default. Entonces lo que vemos es, por un lado, un Estado voraz que permanentemente pone más tributos y aumenta más la presión tributaria al conjunto de la sociedad, al agro en particular, pero también al conjunto de la sociedad, y por otro lado, cada día que pasa brinda menos servicios. Recorremos la provincia, no vemos inversiones nuevas, no vemos los productores agropecuarios, vemos que los caminos están desatendidos, no hay, digamos, ninguna inversión, ningún mantenimiento, ninguna atención, y realmente lo que ha pasado es, se siguen creando puestos públicos, se sigue creando una burocracia que cuesta justificarla, que sirve para mantenerse a sí misma, pero que no hay un beneficio concreto para el resto de la sociedad y para todos los productores. El caso del Ministerio de la Producción es un caso emblemático, que se haya creado un Ministerio de la Producción y que en este tiempo no conozcamos medidas concretas de beneficio a la producción o que alientan la producción, no se entiende. Es un costo más, es un gasto más que nos pesa a todos los entrerrianos. Bien, en lo que tiene que ver con el remerismo rural, el desafío de esta época, ¿no? ¿Qué mirada hay desde el seno del movimiento Compromiso Federal en la defensa del quehacer agropecuario, ¿no? Del ruralismo, en definitiva? Esto, nosotros lo que creemos es que tenemos que tener un movimiento agropecuario fuerte, que hable claro, que diga las realidades que estamos pasando a los productores, que se lo planteemos, que lo digamos en voz alta a la opinión pública, que se lo digamos también en voz alta a las distintas esferas del gobierno, sea municipal, sea departamental, sea provincial, sea nacional, pero plantear las problemáticas y también plantear los proyectos que tenemos los productores en mente. Me parece que, si no, le seguimos el juego a una dirigencia, en este caso oficialista, política, que ha llevado a la provincia en una situación de extrema adversidad para todos los entrerrianos. No se entiende, como te vuelvo a decir, Fabián, que una provincia tan rica, con recursos humanos tan preparados, ubicada geográficamente en un lugar privilegiado, estemos cada vez arrastrando más pobreza, más desempleo, menos inversiones, y lo que vemos es que se trasladan inversiones a Corrientes, a Santa Fe, a Córdoba, a la provincia mismo de Buenos Aires, y la provincia de Entre Ríos está como desatendida, y está, como dijiste vos recién en una muy buena radiografía, un estado elefantiástico, o sea, un estado totalmente desfasado con la realidad económica que vivimos los privados en la provincia. Entonces, en ese camino de alzar la voz, de plantear los problemas, de exigir respuestas, vamos a estar nosotros, los dirigentes del Movimiento Compromiso Federal, dentro de la ciudad rural argentina, porque entendimos que no podemos ser parte de esta situación que nos ha llevado a una decadencia tan pronunciada, ¿no? Las elecciones son el 31 de mayo, ¿cómo están? Estamos muy bien, la verdad que recorriendo toda la provincia, hablando mucho con los productores, que bueno, que vemos eso, que vemos un nivel de hartazgo importante, no se entiende que el gobierno no escucha al principal sector económico, no se entiende que, por ejemplo, temáticas que se viene hablando hace años, como el proyecto de ley de fitosanitarios que se comprometió este gobierno, todavía está en veremos, y que, digamos, estamos en momento de elecciones, hay que esperar un poco más, hasta el año que viene. Y bueno, los temas se van dilatando, la vida se va pasando, los problemas se van agravando, y la verdad que el productor lo ve con cierto pesimismo. Y nosotros lo que decimos dentro del Movimiento Compromiso Federal es que no hay que ser pesimista, depende de nosotros, depende de lo que realmente impulsemos, depende realmente lo que exijamos a nuestra gobernanza, y va a depender de los productores, de los ciudadanos en general, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra provincia y el futuro de nuestra comunidad. Y nosotros creemos que tenemos un gran futuro y que depende de nosotros cómo lo planteemos y también cómo lo exijamos. Juan Diego, ¿no falta una mayor participación por ahí de la gente de campo? Yo digo la ruralidad, ¿no? Tomo palabras de
de un conocido, ¿no? Que siempre habla de la ruralidad, y está bien, porque mucha gente la puede entender como sociedad rural, pero no. Se habla, cuando se emplea esta palabra es para todo el campo, ¿no? En definitiva, el que vive en el ámbito rural. ¿No falta mayor participación por ahí, como que la gente se ha quedado un poco? Yo creo que hay un cierto escepticismo, justamente También, porque van pasando también. los años, van pasando las gestiones y los problemas se van agravando. Entonces, el productor agropecuario, que es un productor que lo que hace es trabajar todo el día, confía en su capacidad, confía en su trabajo, está muy volcado hacia adentro y generalmente cuando ve una adversidad tranqueras afuera, dice, bueno, me vuelco en mi actividad, que es la que conozco y es la que puedo llevar adelante y puedo... Pero de esa manera los problemas no se solucionan. Digamos, me parece que hay que contagiar un poco de optimismo hacia el futuro. La fuerza que tiene el campo es muy categórica, tiene valores, tiene palabra, tiene mucho arraigo con la vida cultural de nuestra provincia. Y me parece que el productor agropecuario tiene una personalidad que no se doblega, ¿no es cierto? Cuando vemos que hay otros sectores o hay otros actores de nuestra provincia que sí, que son parte, digamos, de la dinámica que ha llevado a la decadencia de nuestra provincia, el productor agropecuario, cuando ve adversidad, se corre. Me parece que lo que hay que hacer es contagiar para que ese productor agropecuario sea protagonista de un Entre Ríos diferente. Una última pregunta. En días pasados estuve en un remate en Urdangarin y allí se anunciaba precisamente un nuevo remate, ¿no? Es obvio, usted conoce muy bien el tema de remate de Hacienda. Pero en este caso, el anuncio realmente me dolió y creo que a todos los presentes sí también, porque se trata del remate de 2 tambos, es decir, de planteles, de rodeos lecheros. Quiere decir que esos tambos van a quedar en el camino como tantos otros, ¿no? Aquí en la zona de Aldea San Antonio, en el departamento de Gualeguaychú. Y ya no es novedad para nosotros, porque creo que para vos tampoco, Juan Diego, porque en los últimos años han cerrado infinidad de tambos y quedan solamente algunos concentrados y que están ahí también remándola en dulce de leche, no es tan fácil. No, durísimo. Es la realidad que le toca, digamos, en su conjunto al sector agropecuario, pero incide muy fuertemente en el sector lechero. Digamos, es el sector que más arraigo le da a nuestra actividad. Digamos, en la provincia de Entre Ríos el formato de los tambos es familiar, o sea que la mayoría de los tambos está compuesto por familias que la llevan adelante. Y es una problemática muy dura que lo tendría que tener en cuenta, digamos, los distintos gobiernos a la hora de presentar desgravaciones impositivas, a la hora de transparentar el precio de la leche, a la hora de exponer cómo se conforma el precio y por ahí también denunciar los casos que vemos que en la provincia, que hay industrias lácteas que digamos que en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires pagan algunos pesos más y vemos que en la provincia de Entre Ríos ese diferencial existe. Me parece que es un trabajo para hacer desde las entidades, para trabajar fuertemente con un gobierno que ojalá que esté abierto para poder plantear alternativas y soluciones a esta gran actividad como es la lechera y que es tan importante en nuestra provincia, ¿no? Sí, vos sabés que en el bloque anterior, ya con esto cierro, hablamos con un argentino que está viviendo en Israel hace muchos años, que es tambero y que, bueno, lamentablemente vive muy cerca de la Franja de Gaza y está soportando toda esta locura, ¿no? De esta guerra de misiles que llegan precisamente de Palestina. Pero bueno, yendo a lo técnico, me hablaba que hacen un triple ordeñe, que tienen política de Estado, que compran todos los granos fuera de Israel, obviamente, y que obtienen 36 litros por día. Realmente yo me quedé asombrado en un kibutz, en una granja comunitaria, con un régimen de lluvia anual de 200, 250 milímetros. Lógicamente tienen riego y todo lo demás, ¿no? Pero ¿cómo puede ser en un país que tiene 70 años o poco más, se logre esto con granjas comunitarias y demás, y que acá en la Argentina no podamos mantener a un tambero que tiene 80, 90 años de trayectoria ese tambo, ¿no? Porque tienen políticas activas que lo que buscan es apoyar y alentar al productor con líneas de créditos de fácil acceso. Acá recordemos que hoy un productor sojero no tiene, digamos, tiene una tasa diferencial hacia arriba en el Banco Nación. O sea, prácticamente ser productor sojero es decir, usted no tiene crédito. O sea, se castiga a la producción, ¿no? En forma concreta al productor que produce
digamos, el cereal que más aportes financieros, económicos y fiscales le da el gobierno, lo castigan. Bueno, lo mismo pasa con el tambero, no le dan posibilidades de invertir, no hay desgravaciones, no se le desgrava, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de tal manera que ese productor se pueda tecnificar. El impuesto a la tierra es un impuesto caro, o sea que, por un lado, recibe un precio de la leche que, en vez de tener un valor internacional, vemos que está desdoblado el tipo de cambio, recibe pesos en vez de una cotización internacional, recibe una moneda devaluada, y con esa moneda devaluada tiene que hacer frente a un sinnúmero de costos que realmente hace que la actividad vaya en permanente retroceso, ¿no es cierto? Juan Diego, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más que esperemos que esta provincia tan rica, como te decía, bueno, entre todos los productores, los enterrianos, la podamos conducir hacia el camino del crecimiento, y ojalá que las autoridades de nuestra provincia, bueno, tengan un diálogo franco y realmente estén a la altura de las circunstancias para tomar medidas concretas de impulso a la producción y que no sean parte de la burocracia estatal que tenemos que financiar todos los enterrianos o todos los productores, y que hoy en día son un peso, ¿no es cierto? Juan Diego Echeverre, muchísimas gracias como siempre, muy amable, la enorme deferencia de atendernos y de dialogar de temas varios, ¿no? Por supuesto, también obviamente candidato a director por el Movimiento Compromiso Federal para las elecciones interinstitucionales de la sociedad rural argentina, que esto es muy saludable también, ¿no? Hablar de elecciones es muy saludable en nuestro país, ¿no? Sí, sin duda, más que nada es porque nos permite a los productores poder, digamos, plantear las distintas ideas, los distintos proyectos que tenemos, y bueno, y eso va renovando las instituciones, y las instituciones van generando la agenda pública, ¿no es cierto? Y va poniendo a la opinión pública las temáticas o las preocupaciones de cada sector, así como lo hacen los empresarios, o lo hace el área comercial, o los industriales también. Bueno, los productores necesitamos digamos, tener instituciones fuertes para poder alzar la voz y decir las dificultades que tenemos y también las propuestas que tenemos para nuestra provincia. Muy amable, gracias. Al contrario, Fabián, gracias a vos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias, Juan Diego. Consignataria de Haciendas Los Toros S.R.L. Operaciones particulares y compra directa. Gordo, invernada, conserva, cría, cabaña. Informes, telefax 03446 430 520. O bien dirigiéndose a Ituzaingó 987 en Gualeguaychú. Consignataria de Hacienda Los Toros, de Mateo y Martín Bosquiazo. Consignataria del Sur S.R.L. Luis N. Palma 1013, teléfono 425518 y líneas rotativas. Martillero Atilio Solís, email consignatariadelSur@ciudad.com.ar. Consignataria del Sur S.R.L. en Luis N. Palma 1013, remates administraciones. Vaya Casal, nuestro servicio se refleja en su campo, sabemos de producción, nos conocemos, más de 50 años creciendo en el productor, el mejor asesoramiento y ágil entrega, forrajeras, insumos, veterinarias. En Gualeguaychú, Juan Abel Soneira, teléfono 03446 15 21 18 24, acceso Padre Luis Llano Sueiro 35 17, Vaya Casal, nuestro servicio se refleja en su campo.
En la parte final del programa escuchamos a referentes del sector agropecuario hablando sobre el cese de comercialización o el cierre de comercialización de las exportaciones cárnicas en la República Argentina. Escuchamos una serie de testimonios. Buen día, Fabián. Walter Feldkamp, director Sociedad Rural Argentina por Entre Ríos. Con respecto a la consulta sobre el cierre de exportaciones a la carne vacuna, lo primero que me parece que habría que aclarar a este gobierno de científicos que prueba y error, prueba y error, prueba y error. Igual método, igual resultado. Igual método, igual resultado. Ninguno de esos caminos son procesos de la investigación científica. Es decir, que si vuelvo a tomar las mismas medidas que ya tomé en un pasado no muy lejano y tuvieron un enorme fracaso, vamos a volver a obtener los mismos resultados. Eso ya lo vimos cuando en el gobierno de Cristina, primero con Néstor y después continuado aún más fuerte con Cristina, se cerraron las exportaciones. Argentina en todos esos años perdió 16 millones de cabezas, se cerraron 115 frigoríficos, se perdieron 17.000 empleos directos en frigorífico y terminó afectando no solo a los productores, sino al consumidor porque no bajó el precio y terminó afectando a todo el conjunto de la ruralidad. Es decir, el productor es un eslabón más, pero perjudicó al alambrador, el molinero, la venta de insumos, la gomería, el taller, todos aquellos que de una manera u otra hacen ese enlazado, ese tejido social del interior del país. Por supuesto que una medida como cerrar las exportaciones o mantenerlas abiertas ni va a terminar de fundirnos ni nos va a salvar. Son las políticas claras, precisas, continuas, previsibles, lo que hacen que un país empiece a crecer y empiece a sacar a tanta cantidad de gente que día a día cae en la pobreza como es en el caso de Argentina. Y basta con comparar con países vecinos que han tenido, aún con cambios de políticos o de gobiernos de distinto índole, ideológico, han mantenido sus políticas y año a año van disminuyendo la pobreza, aumentando la clase media y dando un mejor beneficio para sus países. Comparémonos con ellos y ahí están los resultados. Lamentablemente Argentina vuelve a caer en los errores sin duda ideológicos, no tiene mucha explicación y esperemos que en esta oportunidad sean los gobernadores los que se pongan firme contra el gobierno nacional y salgan a defender el entramado social de sus provincias, sus entramados productivos, el interior productivo. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Hola, buenos días. Lamentablemente volvemos a cometer los errores que ya hemos cometido en el pasado. El gobierno se vuelve a equivocar en el cierre de las exportaciones. Es una medida que no va a traer ningún alivio. Al contrario, lo que trae es incertidumbre no solamente en el mercado interno, los productores en general, sino en los mercados internacionales. Se vuelve a equivocar, el gobierno con esta medida para tratar de tapar las ineficiencias que tiene en muchos aspectos, y lo único que genera es malestar en un momento que debería estar pensando en cómo salir de la tremenda crisis en la que está pasando la Argentina. Lo único que hacen es avivar el fuego con estas cosas. Es lamentable, pero es nuevamente errar el camino. Desde la mesa de enlace hemos hecho todo lo posible y lo imposible para llegar a un diálogo franco y sincero. Lamentablemente no hemos podido y bueno, hoy terminaremos con alguna medida de fuerza, lamentablemente, para demostrar este descontento. Vuelvo a decir, no solamente erosiona la confianza de los productores, sino erosiona la confianza a todo el mundo con estas medidas que salen entre gallos y medianoche. Hola Fabián, buen día. Bueno, realmente esto no nos sorprende porque el gobierno viene amenazando con el corte, con el suspender o cortar las exportaciones de carne.
lo que sí generó terrible malestar en las bases de la rural. Hoy están debatiendo todas las rurales en sus comisiones directivas los pasos a seguir, lo que yo vengo observando, pero esto es a título personal, todavía no es la postura oficial de FARER, es que vamos derecho a un paro y cese de comercialización que incluiría los remates feria, donde el tiempo es lo que falta coordinar. Hay muchos productores que piden por tiempo de 30 días, 15 días, un paro bastante largo. Creo que la bronca y la locura de este gobierno de volver a insistir sobre algo que fracasó es motivo de la improvisación y de querer tapar el problema macroeconómico de esta economía que no arranca y la inflación que día a día nos carcome cada vez más. Creo que esto va a traer replicar en todo el país, donde yo creo que el ganadero no quiere volver atrás en ver cómo tiene que vender los vientres para poder subsistir, y el productor más chico que se quede sin la vaquita que le da su día a día para poder sobrevivir en este país, que con todos los impuestos que se pagan, más el estado asfixiante que hay, creo que esto es el detonante para que el ganadero se levante, o el que produce carne se levante y diga, bueno, basta, porque esto yo creo que no se puede dejar pasar, y creo que los funcionarios van a tener que tomar nota, porque el daño que están produciendo es inconmensurable. Vamos a volver a perder puesto en la industria, se va a resentir los contratos con el mundo. Hoy no nos cree nadie, con estos menos no van a creer, así que creo que estos son manotazos, un gobierno que está liquidado de lo económico, donde no reacciona la economía, donde no hay seguridad jurídica, no hay seguridad a la propiedad privada, y bueno, como todo desesperado, lo único que hace es producir más confusión en un sector que venía trabajando muy bien, que era la industria de la carne, la ganadería, el productor. Así que este es el combo perfecto para que el productor se alce y diga basta a este avasallamiento que quiere poner el gobierno, donde ya el objetivo que tenía el tipo que quería producir novillo, o el que estaba haciendo contratas para poder exportar, se le caiga y empecemos nuevamente a generar. Buen día, Fabián. Bueno, respecto de la consulta acerca del impedimento de exportar carne por un periodo de 30 días que ha dispuesto el gobierno, evidentemente es una medida que tiene prácticamente tantos calificativos que es difícil resaltar uno, pero podríamos decir que en principio es nefasta por todas las consecuencias que va a tener, y fundamentalmente por las consecuencias que va a tener y las que no va a tener. La que no va a tener es que lograr que baje el precio de la carne, y por otro lado sí va a ser nefasta porque ya tuvimos este tipo de medidas similares en cuanto al final, de repente quizá no en cuanto a la implementación, y lo único que sucedió era hacer bajar el stock ganadero en más de 10 millones de cabezas. Todo este proceso comenzó por allá por el año 2006 hasta el año 2015, que con el tema de los famosos registros de operación de exportaciones, que es una manera encubierta de suspender la exportación libre hacia el exterior. Lo único que hizo eso fue que bajara el stock de la hacienda, y por otro lado eso no como decíamos, no redunda en la baja de los precios de la carne en el mostrador. La única manera de mejorar esto es mediante el incremento de la producción. Ya es sabido, pero bueno, evidentemente el gobierno insiste, quiere hacer política para la tribuna, quiere hacerse que es el salvador del bolsillo de los argentinos y de la comida de los argentinos, destruyendo de una forma nefasta el sector que es eficiente, que genera recursos, que genera divisas para el país, y esto lleva también a que perdamos mercados que, al serle poco confiables, van a dejar seguro de comprarnos en breve tiempo. Todo esto se suma a un tema de inseguridad jurídica por todas las cosas que están pasando con la política para hacer la justicia en estos últimos días, que son de público conocimiento. Esperemos que den marcha atrás con esta medida,
y que así evitar mayores consecuencias de las que podría ya haber quedado solamente el tema de anunciarlas. Gente, nos vamos. Espero que la hayan pasado bien. Las noticias no han sido las mejores, indudablemente. Esperemos que para la semana que viene tengamos otras noticias que alienten un poquitito la producción, sobre todo en un contexto de pandemia terrible, donde han partido mucha gente, muchos conocidos, lamentablemente por esta maldita enfermedad, por este maldito virus, que no se sabe de dónde vino. Se sabe que viene de China, pero si es un laboratorio chino o es de origen animal, tengo mis dudas al respecto. Mis condolencias para todos aquellos que han perdido un familiar, un ser querido, y en lo que tiene que ver con el mundo agropecuario, con el mundo rural, para la familia Titino Otero, un transportista muy, pero muy conocido, a quien veíamos siempre en los remates de la Sociedad Rural Gualeguaychú. Nos despedimos de esta manera, no es la mejor, pero es la realidad que nos toca vivir. Gente, gracias. Hasta la semana que viene y traten de pasarlo lo mejor posible y cuidarse. No queda otra que esa, cuidarse. Hasta la semana que viene. Chao.